Muy buenas tardes. Para continuar con la dinámica de las revisiones de tema y las revisiones de técnica quirúrgica, hoy nos completa hablar de lo que es el drenaje de abscesos cerebrales. Mi nombre es Boris Cabrera, soy un residente de primer año de servicio de neurocirugía de la Universidad de Cartagena. Como objetivo principal de esta ponencia va a ser revisar los conceptos actuales y comparar las principales técnicas quirúrgicas que se ha venido relacionando con el drenaje de los abscesos cerebrales, así como hablar un poco de la historia, de las definiciones y comparar una serie de estudios que en las cuales nos va a avalar para ver o para denotar la importancia de realizar o no una serie de pasos o una serie de técnicas con referente al drenaje. A manera de introducción, para hablar del absceso cerebral, primero tenemos que definir qué es un absceso cerebral. Se va a definir como una infección focal dentro del parénquima cerebral que va a comenzar con un área localizada de cerebritis, que posteriormente se va a convertir en una colección dentro de una cápsula bien vascularizada. ¿Por qué es importante esta temática? Vemos que las infecciones del sistema nervioso central y sus secuelas aún constituyen una fuente importante de mortalidad, principalmente en los países del tercer mundo. En el pasado reciente, la introducción no solo de nuevas técnicas, sino de nuevas terapias antimicrobianas, junto con la mejoría de las tecnologías de las imágenes y la instauración de una serie de factores, han alterado significativamente la historia natural de estas infecciones, promoviendo beneficios y factores protectores contra esta. Vemos que el absceso cerebral es un problema de salud pública universal, con una tasa alta de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, la enfermedad presenta un importante problema y una gran carga tanto para los centros de atención médica como para nosotros futuros neurocirujanos y ya neurocirujanos instaurados. Vemos que actualmente los países tercermundistas, las formas originales de las enfermedades supurativas intracraneales, es decir, abscesos cerebrales, empiemas, ventriculitis purulenta, son problemas que tienen aún un auge grande y que debemos estar familiarizados con referente a esto, debido a que necesitamos reconocer indistintamente el comienzo de esta patología, cómo intervenirla, y vemos que nosotros como neurocirujanos somos un núcleo de un equipo que trabaja en una estrecha colaboración con referente a otros servicios, debido a que a esto puede provocar una gran discapacidad, incluso la muerte, si se diagnostica incorrectamente y también si se trata de una manera inadecuada. Hablando un poco de historia, tenemos que ver que para hablar de absceso cerebral ya desde 1752 estamos abarcando esta temática con referente a la instauración de una serie de factores o historias que han venido arraigándose. Vemos que la primera operación exitosa para un absceso cerebral fue realizada por el cirujano francés Moran en 1752 en un absceso etmoidal. En su trabajo clásico llamado de Pioggi dices, o sea, la enfermedad piogénica a nivel del cerebro y la médula espinal asociado a meningitis y abscesos cerebrales o infecciones del seno y trombosis, publicado en 1893, ya William McEnwee aconsejaba drenar el absceso y tratar las infecciones sinusales causantes subyacentes. En 1918, Warrington investigó los factores etiológicos en dos grupos. Uno, infecciones de foco en estructuras contiguas, y dos, infecciones que se propagaban a través de torrentes sanguíneos desde un sitio distante. King, en 1924, comenzó a instaurar como técnica la marsupialización, y Dandy, en 1926, introdujo la técnica de aspiración de estos abscesos cerebrales. Sargent, en 1928, consideró el procedimiento de enucleación y excisión del absceso como una técnica de alto valor. Y mientras que Heinemann en 1971 y algunos colegas fueron los primeros en informar sobre el manejo médico exitoso de un absceso cerebral sin indicaciones quirúrgicas.
Pero tenemos que ver también alguna serie de principios para el manejo quirúrgico de los abscesos cerebrales. Vemos que dentro de esta serie de principios hemos encontrado algunos artículos como este publicado en el 2000 que habla del uso racional de antimicrobianos en el tratamiento de abscesos cerebrales en conjunto o solo sin abordaje quirúrgico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o de importante en este artículo? Vemos que de acuerdo con el grupo de trabajo de infecciones en neurocirugía de la Sociedad Británica de Quimioterapia Antimicrobiana, los principios rectores para el manejo quirúrgico de un absceso cerebral son reducir la presión intracraneal elevada y la aspiración de la cavidad utilizando vía de imágenes. 2. Para confirmar el diagnóstico. 3. Para obtener un diagnóstico microbiológico y etiológico. 4. Para mejorar la eficacia de la terapia con antibióticos. Y 5. Para evitar la propagación iatrogénica de la infección a nivel de los ventrículos. Pero vemos también que ya empezamos a ver un punto clave. ¿Qué indicaciones propuestas hay para drenaje de abscesos? Teniendo en cuenta una corriente que es la greotomía y teniendo en cuenta el versus que va a ser la trepanación y la aspiración de este. Vemos que para indicaciones, según el grupo de trabajo de la Sociedad de Antimicrobianos y de Absceso Cerebral desde el punto de vista de neurocirugía, para tener como referencia la crenotomía, indican abscesos traumáticos que pueden requerir extirpación de material extraño. 2. Abscesos de tronco encefálico o cerebelosos. 3. Abscesos periventriculares que a menudo van a requerir estenotomía debido al riesgo de ruptura intraventricular. Y 4. Fallas en procedimientos por estereotaxia y endoscopia. Versus la contraparte, que es la aspiración mediante trepanación, que principalmente se deja para abscesos multilobulados, abscesos en áreas elocuentes y abscesos profundos, mayor de 1 centímetro desde la corteza. Pero en conjunto, la principal indicación quirúrgica, teniendo en cuenta el grupo de indicaciones desde el punto de vista de la sociedad antimicrobiana, la sociedad nosocomial de abscesos cerebrales, va a ser un absceso mayor a 2.5 centímetros de diámetro o cuyo manejo médico haya sido instaurado y el diámetro no haya disminuido más del 20% a nivel de 2 a 3 meses, mencionan estos parámetros. Ya empezamos a tener en cuenta lo que es los versus de la craniotomía versus la trepanación. Aquí trajo un artículo de 2021 en los cuales se realizaba un estudio comparativo entre los resultados de las dos técnicas que eran la craniotomía versus la aspiración por trepanación. Y vemos que dentro de estos resultados o dentro de estas variables, el procedimiento o la propensión de realizar craniotomía estándar no influyó en el resultado a posteriori de los pacientes que hayan resuelto su absceso cerebral. Vemos que a pesar de que tenemos un OR que nos puede decir que de pronto pacientes no tratados con craniotomía tenemos un factor de riesgo de recidiva de este absceso o de multiintervención, este pasaba por el 1, lo cual no se hacía significativo. Vemos que el peor resultado, o sea, un Glasgow inferior a 4 que tenía este artículo, se asoció indirectamente o independientemente con la puntuación del Glasgow posterior a la intervención quirúrgica. Y la elección de procedimiento neuroquirúrgico, en realidad, según este artículo, no influye en el resultado de los pacientes con abscesos cerebrales. Vemos que los pacientes con absceso cerebral que tenían un Glasgow más bajo al ingreso también tuvieron peores resultados con referente a cualquiera de las dos técnicas que se hayan utilizado. Con referente a otro artículo que nos hablaba del versus entre craniotomía versus trepanación, vemos que en este artículo realizado en el 2010 se compararon el abordaje con trepanación versus la craniotomía utilizada como tratamiento para los abscesos cerebrales superficiales y su resultado en términos de aclaramiento radiológico en la tomografía cerebral, la mejoría neurológica o la necesidad de cirugía reinterventiva, la supervivencia y la mortalidad a 3 meses de esta cirugía.
Vemos que tuvieron en cuenta 51 casos incluidos en el estudio durante un periodo de 4 años. Entre el 2004 y 2007, alrededor del 50% de estos pacientes. Vemos que 28, que correspondía al 54.9%, habían sido sometidos a craniotomía y recepción del absceso. Y el resto habían sido sometidos principalmente a aspiración como primer tratamiento quirúrgico. En este artículo se descubrió que los pacientes que se han sometido a una craniotomía y excisión completa del absceso mostraron una mejoría significativamente más temprana en la función neurológica. Mostraron un mejor aclaramiento radiológico y una tasa más baja de reintervención quirúrgica, teniendo una P significativa menor a 0.05, pero sin diferencia significativa cuando se hizo la relación entre craniotomía versus trepanación con desempeños de la mejoría neurológica a los 3 meses. Con referente a la técnica que utilizamos craniotomía versus trepanación, en este artículo realizado en el 2012 por Sarnhat, principalmente también tenía una experiencia de 47 pacientes con accesos cerebrales durante 10 años. Vemos que se investigó la eficacia de la aspiración frente a la recepción. La recepción por craniotomía, la aspiración por trepanación, mediante el uso del tratamiento para abscesos cerebrales piógenos, encapsulados, solitarios, ubicados en áreas superficiales no elocuentes. Estos eran los criterios de inclusión para este artículo. Vemos que también se relacionó el uso de terapia antimicrobiana concomitante con uno de estos dos factores. Se incluyeron 47 pacientes de un total de 114 pacientes evaluados durante 10 años. Vemos que se realizó aspiración en 29 pacientes que correspondían al 61.7% de estos, de los cuales solo 7 necesitaron una segunda aspiración. Y 18 pacientes, corresponden al 38.3%, fueron realizados el drenaje por craniotomía. ¿Qué encontraron en este artículo? Que el grupo de excisión, o sea, craniotomía más drenaje completo, fue significativamente mucho más corto en la necesidad de uso antimicrobiano, alrededor de 2.7 semanas, comparado con el uso antimicrobiano concomitante con aquellos pacientes que se le hizo un drenaje por aspiración mediante trepanación, que requirieron alrededor de 3.8 semanas. De manera similar, la duración media de la estancia hospitalaria fue significativamente más corta en el grupo que se realizó craniotomía, que fueron 18.1, comparado con el grupo que se realizó trepanación más aspiración, que fueron 24.9%. Además, en este artículo se encontró una mejoría significativamente más temprana en la función neurológica y una tasa significativamente menor de reintervención quirúrgica en aquellos pacientes que se realizaban craniotomía más drenaje completo versus la trepanación con aspiración. En este metaanálisis realizado, en esta revisión sistemática, realizado en aquellos abscesos cerebrales encapsulados en áreas no elocuentes, vemos que la tasa de abscesos residuales mediante el uso de craniotomía fueron mucho más bajas comparado con el grupo de aspiración versus trepanación. Y la tasa de reintervenciones asociada a estados neurológicos satisfactorios dentro de un mes fue mucho mejor en aquellos pacientes que se realizaron craniotomía más drenaje completo versus aspiración mediante trepanaciones. Ya utilizamos drenaje versus trepanación, aspiración versus drenaje completo. Ahora vemos si es solo aspiración versus capsulotomía. En una serie de artículos en los cuales está como referencia, en los cuales se comparó la eficacia de la aspiración de la cavidad versus la excisión de la cápsula en abscesos cerebrales y su impacto con el uso de antibióticos postoperatorios y la duración de la estancia hospitalaria, 9 pacientes se sometieron a la excisión de la cápsula y 11 se sometieron sin remoción de la cápsula. De acuerdo al grupo de edad, sexo, localización y características radiográficas, no se encontraron algunas diferencias significativas, pero con referente a la recidiva y a la reintervención, se demostró que la recepción de la cápsula tenía un menor número de reintervención
y de neoformación del absceso comparado con la aspiración total, sin la capsulotomía. Vemos que también esta capsulotomía versus la aspiración tuvo otra serie de resultados, que fue el uso postoperatorio de antibióticos. Fue significativamente menor en aquellos grupos que se hizo la capsulotomía, alrededor de 26 días, comparado con aquellos grupos que no se hizo la capsulotomía, 46.6 días de instancia hospitalaria por el uso de antimicrobianos. Artículo también en las cuales se hizo una comparación del método de aspiración versus la capsulotomía, en las cuales con referente a resultados no hubo significancia estadística, pero se tuvieron algunos resultados importantes aislados. Por ejemplo, la estancia hospitalaria disminuyó en aquellos pacientes que se realizó capsulotomía versus aquellos que solamente se realizó aspiración. Otro fue el resultado neurológico a 2 semanas, utilizado o relacionado con la escala ranking. Vemos que tuvieron mejores resultados aquellos que se les realizó capsulotomía versus aquellos que se les hizo aspiración. Por otro lado, en este estudio, morbilidad, mortalidad y desempeño neurológico a mayor de 3 meses no hubo diferencias significativas en estos dos grupos. También trae como a colisión algo importante que me pareció en este punto, que fue el manejo endoscópico de los abscesos cerebrales. Vemos que con referente a este manejo endoscópico de abscesos cerebrales, trae a colisión este artículo que me pareció pertinente, que fue el manejo endoscópico de abscesos cerebrales como tratamiento para el drenaje de estos. Vemos que en este artículo se incluyeron 12 pacientes con abscesos cerebrales tratados entre el 2015 y el 2021, en los cuales se incluyeron como diagnósticos o como criterios de inclusión que accesos cerebrales menores a 3 centímetros, ellos no utilizaban el punto de corte 2.5, sino 3 centímetros, excluyeran debido a que no tenían condiciones quirúrgicas. Dentro de este artículo, como principal base, se utilizó el uso de endoscopios rígidos y se realizó tomografías computarizadas de seguimiento en todos los casos dentro de los 7 primeros días y 30 días posteriores a la cirugía. Y los periodos de seguimiento oscilaron entre 3 y 6 meses. Vemos que con referente a los 11 pacientes estudiados, el Glasgow de ingreso de estos 11 pacientes, 5 fueron de 13 y de los 9 estaban entre 14 y 15. Había un absceso cerebeloso, 6 abscesos temporales y 5 frontales. Todos los pacientes se utilizó como método de drenaje el uso de endoscopio y se recuperaron en un plazo de 3 meses. No hubo ninguna complicación asociada al uso del endoscopio o del neuroendoscopio para el drenaje de abscesos, y se vio que hubo una estancia hospitalaria media más baja que con el uso de craniotomía y de aspiración por preparación sin el uso del neuroendoscopio. Y vemos que la endoscopia ayudó a visualizar aquellos abscesos con multiloculaciones y septaciones, lo que permitió la apertura de estas septaciones y la evacuación completa, que era uno de estos o de los principales indicios de la reformación del absceso. Entonces vemos cómo desde este manejo endoscópico los abscesos cerebrales nos permiten la visualización directa y nos van a permitir a aquellos abscesos que están septados hacerle septostomía, apertura a la septación y evacuación completa. Vemos que como resultados o la conclusión de ese artículo fueron que la aspiración endoscópica era más segura, era más fácil y representaba una forma efectiva de tratamiento de abscesos cerebrales a través de una visualización adecuada del contenido, y que cualquier complicación como control de puntos de sangrado, también podemos utilizarlas para abscesos multiloculados y podemos utilizarla para la toma de muestras de biopsia directa y la visualización de lo que es la cápsula neoformativa. Pero también se trajo a colisión otro artículo importante que también nos manifestaba desde el punto de vista el uso del neuroendoscopio, pero con referente a lo que es la aspiración ultrasónica de abscesos cerebrales. Esto fue un reporte de caso que se realizó
en los cuales el neurocirujano hizo una intervención por manejo endoscópico, un endoscopio rígido, pero también utilizó la aspiración ultrasónica y lo comparó con otras intervenciones también en otro estudio a posteriori, que en los cuales utilizaban la aspiración ultrasónica versus la no aspiración ultrasónica, y tomó como resultado de que tenía, con referente a la aspiración ultrasónica, un menor tiempo quirúrgico, una amplitud en la zona de drenaje, y tenían los dos la misma ventaja, que era la visualización directa, pero cuando se utiliza el aspiración ultrasónico se utiliza un menor tiempo quirúrgico y se han demostrado menos tasas de riesgo con referente al uso del endoscopio sin esta aspiración ultrasónica. Aquí traigo a colisión dos artículos con referente a los abscesos intraventriculares, en los cuales se planteaban como una de las principales complicaciones. En el artículo de abajo se vio cómo se utilizaba el uso de craniotomía más lavado ventricular con una colocación de una derivación ventricular externa y la administración de vancomicina intratecal con referente a estos accesos intraventriculares. Vemos que se tomó como referencia una muestra de 10 pacientes a los que se le implantó la derivación ventricular externa para tratar esta ventriculitis asociada, aunque planteaban un punto de vista y era la alta tasa de obstrucción de estas derivaciones ventriculares externas, pero se planteó el uso rutinario de estas. Se usó, en versus vancomicina versus otro antimicrobiano de alto espectro para gran positivo. Y se refirió a que el uso de vancomicina intratecal para este tipo de abscesos intraventriculares tenía una mejor tasa de efectividad que el uso de otros tipos de antimicrobianos. Cabe destacar que para este artículo no se utilizaron aminoglucósidos ni se utilizaron colistina intratecal, por lo que también se evidenció como una especie de sesgo debido a que en las terapias antimicrobianas intratecales la colistina para pacientes con refractariedad de ventriculitis es la elección. Entonces, ahora ya hemos hablado de trepanación versus craniotomía, aspiración estereotáxica versus endoscopia. Ahora trae a colisión un protocolo para el procesamiento de muestras quirúrgicas. Per se, aquí no tomo como referencia ninguno de los dos técnicas quirúrgicas utilizadas, solo que se tiene que tener en cuenta un punto importante y es, si hacemos referencia a nuestra técnica utilizada para la recolección o el procesamiento de las muestras quirúrgicas, si usamos como referencia al hospital universitario, vemos que la estamos recolectando es en tarros de muestras de orina estéril, pero de verdad el protocolo para el procesamiento de estas muestras, vemos que deben ser utilizadas unas botellas para cultivo de sangre tanto anaerobio como aerobio. Aquí principalmente vamos a ver anaerobios, estreptococos, estafilococos, algunos tipos también de microorganismos que son como considerados atípicos. Y vemos que deben ser separados por medio de dos tubos secos. Debemos utilizar tubos secos para la recolección de nuestra muestra de abscesos cerebrales. Vemos que en uno de esos dos tubos secos vamos a ver uno para histología y el otro tubo para bacterias y el otro tubo seco para histología, pero principalmente muestras microbiológicas de hongos y o otra serie de agentes conocidos como atípicos. Si nuestra alta sospecha es para bacterias típicas, llámese Staphylococcus aureus, llámese Streptococcus pyogenes, llámese de pronto si es relacionado con lesiones contiguas, Moraxella catarrali, vemos que debe ser mínimo dos tubos, uno para estos agentes típicos y marcarlos, muestra de absceso cerebral para agentes típicos, y el otro tubo seco es muestra para agentes atípicos, parásitos u hongos. Esto es importante porque diversos estudios han mostrado el uso de una sola muestra para la recolección de esta instauración del tejido y han resultado en falsos positivos, en muestras no satisfactorias, mientras que el uso de dos tubos secos marcados indistintamente, uno para agentes típicos y otro para agentes típicos, le da al microbiólogo una mejor percepción y una mejor tasa de estudios para esto. Ahora, traje también como corrección un punto importante que son los predictores de la ruptura intraventricular
a pesar de la cirugía. Vemos que en este artículo, en los cuales se encontraban unos predictores clínicos para llevar a cabo, para pensar en pacientes que deben tener accesos cerebrales con riesgo de ruptura intraventricular a pesar de la cirugía, vemos que se hizo un riesgo ajustado de ruptura intraventricular durante la hospitalización para pacientes, principalmente se estudió con abscesos multiloculados tratados en craneotomía. Vemos que aquellos pacientes que nosotros tenemos abscesos multiloculados, que se realizan craneotomía, entre comillas, con resección total, vemos que al no tener una visualización tan perfecta de los tabiques y al no tener un acceso completo a diferentes tipos de lóculos, vemos que actuó como principal factor de riesgo para una ruptura y más si se acercaba a menos de 1 centímetro con referente a lo que es el cuerpo ventricular. Y actuó como factor de riesgo para aquellos pacientes que a pesar de que les hacemos craneotomía más drenaje, tengan un riesgo de ruptura intraventricular. Es por eso que con referencia a este artículo se dio unas indicaciones que es que para los accesos multiloculados es mejor la trepanación y la aspiración que la craneotomía. Como conclusión, vemos que desafortunadamente los diseños de los estudios no son los mejores para obtener conclusiones sólidas con referente a una técnica quirúrgica versus otra. Estos hallazgos solo pueden confirmarse mediante una serie de aleatorias prospectivas de qué grupo ha tenido mejores resultados, en los cuales se deben comparar no solo resultados neurológicos, no solo tasa de recidiva, sino también uso de antimicrobianos, estancia hospitalaria y costo general de tratamiento sin diferencias significativas tanto en morbilidad como en mortalidad. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Boris. Yo quisiera que fuera un poco más, aclarar un poco en la técnica operatoria a qué te refieres cuando dices punción aspiración, a qué te refieres cuando dices craneotomía, qué es lo que se hace ahí y qué te refieres cuando haces capsulotomía. Eso es lo primero que quisiera que quedara más claro. Con referente a punción de aspiración, en vez de craneotomía se hizo fue un trépano, en los cuales se introdujo directamente durante este trépano y se aspiró el contenido de este absceso, profe. Se utilizaban también biopsias por estotaxia o aspiración mediante estotaxia, es menos invasiva, profe. La craneotomía se hacía un abordaje más invasivo, más amplio, se tenía acceso directo principalmente y se realizaba un abordaje más agresivo, ¿no? Con referente a la capsulotomía es no solo hacer el drenaje, sino esa serie de residuos que queda alrededor del tejido circundante, hacer el drenaje de esto mediante pequeñas, ¿cómo decir?, corticotomías circundantes para que toda esta serie de abscesos residuales quedados, que es lo que se da como referencia. Cuando dice craneotomía y un manejo más agresivo, ¿es eso lo que no queda claro? ¿Qué significa más agresivo? Que es una operación un poco más grande, que se hace la excisión del colgajo óseo, se tiene que hacer también la apertura más grande de la dura y se tiene como más manipulación del tejido encefálico circundante. Pero puede terminar nada más en una punción aspiración solamente, o esa craneotomía puede terminar en una capsulotomía, o sea, retirar la cápsula del acceso. Sí, señor, sí. Aunque sería La un poco única más diferencia entre la punción aspiración y la craneotomía es el tamaño. Uno es un trépano, nada más, o un agujero, o sea, menor de 3 o 3.5 centímetros, no me acuerdo bien, o craneotomía cuando utilizamos un diámetro mayor a 3.5 centímetros, sí, que es el que nos va a hacer como va a permitir una mejor exploración de las paredes. Y también quizás hasta una toma de decisión transoperatoria de si podemos o no retirar esa cápsula o retirar parte de la cápsula. Sí, señor. Ese es el manejo más como intermedio entre la capsulotomía, que vamos a retirar toda la cápsula después del análisis que hacemos en la
en una tomografía con contraste o resonancia, que podemos ver cuáles son los planos que tengamos y entonces poder determinar, si es resecable toda la cápsula o nada más parte de ella, que puede hacerse a través de una craneotomía o capsulotomía total a través de una craneotomía, o nada más definitivamente vamos a una punción. Bueno, una otra cosa también que quería que aclararas un poco, es la situación de planteamiento. Tú colocabas aquí, bueno, aquí está puesto. Dice craneotomía, accesos traumáticos, accesos del tronco encefálico o del cerebelo, accesos periventriculares. O sea, fíjate tú que la craneotomía es que nos va a permitir llegar con más precisión al sitio, pero Sí, podemos señor. hacer expunción nada más, sin hacer la resección total de la cápsula, ¿verdad? En caso, por ejemplo, el acceso periventriculares, porque es que queda como que un poco que nosotros hacemos una craneotomía. Yo cuando veo que la pared de la cápsula está muy cercana o en contacto con la pared del ventrículo, yo a ese paciente no le voy a hacer una cápsula, no le voy a quitar la cápsula. De pronto le quito parte de ella, pero la que está alejada de la pared del ventrículo. A ese paciente le voy a hacer una punción aspiración o como mucho una resección parcial de la cápsula, pero no voy a intentar retirar la cápsula que está muy cerca del ventrículo. Entonces ahí colocaste, bueno, de pronto esos son los planteamientos y no sé, vamos a ver ahora en la discusión con los colegas qué opinan de eso, pero si yo veo que hay un acceso periventricular que es que está muy cerca, esa parte de la cápsula que está tan cerca del ventrículo, yo no la toco. ¿Por qué? Por el riesgo que le voy a causar, que de pronto lo voy a abrir al espacio intraventricular. Y ahí no quiero que eso ocurra. A ese paciente, por craneotomía o por punción, nada más hago una punción aspiración de la cápsula y del contenido del acceso, o si hago craneotomía es, hombre, para hacer una resección parcial de la cápsula, más no total. Creo que me entiendes lo que te estoy diciendo, ¿cierto? Sí, señor. Y lo mismo como, por ejemplo, en el tallo, yo no vamos a tratar de sacar la cápsula, no. Vamos a hacer una punción aspiración, así sea por una craneotomía para poder tener un acceso a ese sitio aproximadamente del tallo cerebral. En el cerebelo, sí es cierto, tratamos de hacer una craneotomía, una craneotomía o incluso podemos hacer esta punción, pero más que todo es cuando es traumático, queremos sacar fragmentos que de pronto fue lo que hizo que se produjera ese absceso. Entonces la craneotomía no va a ir dirigida a sacar toda la cápsula, va a ir dirigida nada más a la aspiración, a resección parcial de la cápsula si es posible y a resección de lo que quedó del trauma, que puede ser un fragmento óseo, un fragmento de proyectil o un fragmento de alguna piedra o algo, quitar eso que haya sido el origen de ese absceso. Sí, sí, eso, tú tenías eso claro, esa Sí, parte. profesor. Sí, Ok, porque me aparece aquí accesos traumáticos, perfecto, acceso del tronco encefálico por craneotomía, perfecto. El acceso periventricular, si no me había quedado muy claro a ese respecto, porque colocabas ahí debido al riesgo de ruptura intraventricular. Bueno, por el resto creo que estuvo bien. Yo creo que vamos a ver ahora pues la opinión del resto de nuestros colegas sobre lo que hemos estado charlando en este tema. Entonces, no sé si alguien más, no sé si de pronto los Hola, estudiantes, algún hola médico general, alguna Osvaldo. pregunta. Eso, Osvaldo, profesor, adelante. Sí, buenas noches a todos. Bueno, me pareció muy, muy completa, la verdad, muy completa la presentación de Ori. Y yo creo que muy claro en el sentido de lo que uno históricamente viene manejando los accesos. Los accesos cerebrales, desde toda la vida, hay manejo conservador y manejo quirúrgico. ¿Cuáles son los conservadores? Los profundos, zonas elocuentes y de pequeño tamaño. Esos pacientes generalmente sin cirugía mejoran espontáneamente. Obviamente un tratamiento
antimicrobiano durante varias semanas, generalmente con el apoyo del infectólogo. ¿Cuáles son los quirúrgicos? Y en eso lo de la calculectomía me parece de que cada día la tendencia es usarla menos. Los tratamientos quirúrgicos convencionales clásicos son la trepanación, o sea, punción y aspiración, y los que siempre hemos llamado a cielo abierto, que es lo que decía Boris, los craneotomías, que generalmente, o en muchos casos, sobre todo en fosa posterior, son craniectomía, no craneotomía. Entonces, los de fosa posterior siempre son cirugías a cielo abierto. ¿Y cuáles son los más comunes? Los del ángulo pontocerebeloso relacionado con la otomastitis y los del tallo cerebral. Es decir, está totalmente contraindicado hacer una punción al tallo cerebral porque sí, puede fallarlo y está con una estructura muy noble, lo mismo que en el ángulo pontopuncional, ¿no? Eso son cirugías clásicamente toda la vida, desde que yo tengo conciencia de la neurocirugía, siempre son a cielo abierto. El ángulo ponto a cielo abierto, el tallo cerebral cielo abierto, pero no punción y aspiración. Eso creo que no hay ninguna discusión. Sobre la calculectomía, realmente la tendencia es cada vez usarla menos. Yo personalmente no recuerdo haber hecho una calculectomía. He hecho en los empiemas subdurales, sí, o sea, como la cápsula visceral, parietal, pero los excesos intracerebrales prácticamente no creo que los diferentes metaanálisis digan que tiene mejor resultado que el tratamiento sin calculectomía. Lo que sí ha habido un punto, digamos, de inflexión es el manejo de los abscesos multitabicados. Históricamente uno los manejaba con craneotomía, o sea, a cielo abierto, porque había que romper todos esos tabiques. Y yo pienso que ahora con el advenimiento de la endoscopia, y de hecho yo lo hago siempre así, ya no uso cirugía a cielo abierto en los abscesos multitabicados, sino la endoscópica, mucho menos invasivo, más rápido, con un solo agujerito uno puede fenestrar todos esos tabiques, hacer un buen lavado, etcétera, etcétera. Y obviamente lo que decía Osvaldo también es cierto, ¿cómo es? Un acceso cercano al ventrículo en lo posible no va a intentar hacerle calculectomía, primero por lo dificultoso en la profundidad y segundo que no ha demostrado que tenga más ventaja que los tratamientos convencionales sin calculectomía y te evites el riesgo de una inundación del ventrículo por el material purulento. Así que mi concepto, creo que la presentación ha sido muy buena, ratifica más o menos los conceptos que muchos podemos tener sobre el manejo de estos accesos, pero siempre haciendo como novedades, digamos, calculectomía cada vez menos. Personalmente no hago hace muchos años calculectomía. Y lo otro es el tratamiento endoscópico en los accesos tabicados, que generalmente uno los hacía a cielo abierto. Hoy día con la endoscópica uno tiene una alternativa mucho menos invasiva, con muy buenos resultados. Muy bien, gracias, doctor Domínguez. No sé otro más, ¿qué otra opinión tenemos? Porque en ese sentido de lo de la capsulectomía, sí es cierto, pero ahí en los traumáticos, a veces podemos, dependiendo también que esté alejado, que sea, por ejemplo, fosa anterior, frontal, en contacto con los senos paranasales, principalmente frontales, es donde más he tenido ese problema de que la recidiva y la dificultad en la reintervención, esa dificultad que hay para los medicamentos, ¿cómo es que se llama? Sean efectivos en erradicar totalmente la infección. En eso tengo tendencia a hacer así, si la cápsula es muy grande y como le comentaba, si yo veo desde el punto de vista radiológico que esa cápsula está alejada, está en contacto con los senos paranasales, en el caso de nosotros los adultos, entonces yo tengo tendencia a quitar la cápsula, pero estoy hablando específicamente de los traumáticos. Cuando ya estamos hablando de fosa posterior, que están cerca de los espontáneos, que están cerca de los ventrículos, está cerca o incluye el tallo. Eso definitivamente es por craneotomía, cielo abierto, para ver por dónde es que vamos y aspirarlo. Más nada. Pero entonces el traumático frontal, ese, si me da la oportunidad, que ese es el que yo digo, bueno, vamos a hacer la craneotomía,
de 3.5 centímetros, 4 máximo, y veo que me da la oportunidad de sacar en la cápsula, lo hago. Y que ya tenga un tiempo de evolución tal que tenga una cápsula gruesa, que tenga una cápsula que sea manejable. Pero si veo de que eso está muy cerca y no me da en el trasoperatorio, no me da esa oportunidad de sacarlo, hago una cosa que sea parcial nomás y la punción aspiración. Para los espontáneos, sí, definitivamente esa conducta de puncionar al aspirar es lo mejor. Solamente, como le digo, para los traumáticos y en la región frontal, principalmente en relación con los senos paranasales, que a veces si me da la oportunidad, quito la cápsula. Y me he evitado la reintervención. Es lo único que me ha... Porque incluso hay unos pacientes que miércoles, definitivamente esta cápsula no la puedo estar muy adherida, no sé qué, para no maltratar más ese cerebro, vamos a aspirar nada más una ventanita de menos de 1 centímetro a la larga, el cual me permite hacer un buen drenaje y lavado interior. No he tenido muchas veces tampoco recidiva. Pero hay algunos casos que sí, pero entonces es eso la sensación, pero no una cosa demostrada. Pero tengo que decirlo que no hay un estudio que me diga a mí, no, si es que yo disminuyo en el paciente postraumático, región frontal, en asocio con los senos paranasales, me disminuye la recidiva. Sería mentira, no tengo ese dato. Es algo que es una sensación que tengo en algunos casos, porque quizás está más relacionada de que hay un fragmento óseo, un fragmento de bala, un fragmento de piedra que fue el causante de eso. Y si logro encontrarlo y sacarlo, se terminó el problema. Entonces, eso es una sensación que quiero pues, mencionarla y no sé con los colegas que puedan mencionarla en su experiencia que hayan tenido. No sé, alguien más que quiera preguntar o aclarar o opinar, porque este es un tema también amplio, grande. Tiene mucho que ver con la experiencia de cada centro y de cada especialista. ¿Alguien más que quiera darnos alguna opinión? O los estudiantes, médicos generales, preguntas. Bueno, yo tengo algo que anotar, Osvaldo. Sí, el doctor García. Adelante, sí. Profesor. Sí, adelante, profesor. Bueno, lo importante es, digamos, conocer si la prevalencia de los abscesos cerebrales ha disminuido con el desarrollo de los nuevos antibióticos que para muchas de las infecciones previas o primarias logran contenerla a tiempo antes de que haga la infección cerebral. De manera pues que a mí me parece que con el tiempo se han disminuido la frecuencia de los abscesos cerebrales. Aquel cirujano que dice, yo he operado no sé cuántos abscesos cerebrales últimamente, hombre, yo creo que juntar la experiencia de todos es mucho mejor porque creo que tenemos casos muy aislados de abscesos cerebrales. En cuanto al manejo quirúrgico, pues lógicamente que se ha ido también facilitando con la utilización de los antibióticos de nueva generación. Y la otra cosa que me llamaba la atención es el uso del lavado intraoperatorio de la cavidad de la lesión una vez que se hace drenaje y punción. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los antibióticos más adecuados, más indicados, menos nocivos, de acuerdo a la posible causa de dicho absceso? Entonces, quedan esas preguntas en el aire. Así es. Yo no tengo ninguna, yo no lavo. Eso es lo primero. Yo aspiro. Nada más, no lavo, porque esa lavada, y estoy pendiente de que lo que estoy aspirando no se vaya hacia afuera. Y lavar sería miércoles, se me va a salir por mucho que quiere que coloque los cotonoides y las cosas que uno coloca, va a salirse. Yo no lavo, yo nada más aspiro. Hemos tenido experiencia, algunos, no sé si ese colegio, no sé si algunos, cuando estaba de residente, algunos de nuestros profesores proponía lavar y dejar un catéter, me acuerdo, para que entrara por un lado y saliera por el otro. Eso no teníamos evidencia, era una propuesta de uno de nuestros
de nuestros profesores. Yo, después de mi graduación, no lo he hecho jamás, o sea, porque no encuentro, me da el temor de que está lavando, lo que estoy es echándole al líquido cefalorraquídeo y alrededor, que de pronto estoy difundiendo la infección. Entonces, yo no sé, ahora el lavado con antibióticos, no sé si alguien tiene experiencia con eso, la verdad, no, yo aspiro y todo intravenoso, el tratamiento intravenoso con estos nuevos tratamientos que hay. He notado que sí, ha disminuido muchísimo el tiempo con los infectólogos. Ya prácticamente hacen 14 días como de oportunidad hasta menos para el tratamiento de estos abscesos. Eso sí he visto que se ha cortado muchísimo en semanas. He notado mucho acortamiento con eso, que creo que tiene que ver con eso, lo que mencionó el doctor García, con la efectividad de los antibióticos y después que se haya demostrado de que clínicamente y tanto clínicamente y como en los cultivos su efectividad en el antibiograma, que tengamos un antibiótico que sabemos que es efectivo y efectivamente así no disminuye las recidivas. Pero bueno, el lavado yo la verdad no tengo ninguna experiencia, no sé si alguien de nuestros colegas presentes nos hablen sobre eso, pero la verdad yo no lavo. No sé si tú, Boris, en la revisión encontraste algo al respecto, o si no encontraste nada, no sé. No, profe, con referente al lavado de cavidad, dentro de lo que revisé, no encontré ninguna Sí, indicación como tal. entonces exacto que alguien proponga el lavado, la verdad. O dejar algo ahí, tampoco, No, tampoco, profe. tampoco. Es aspirar y en lo máximo que se pueda eso, pero no hacer lavado. Y bueno, los demás residentes, los residentes mayores, algún comentario, algo que hayan visto en otras rotaciones, en otros sitios. Profe, un comentario Santiago. pequeño. En Bogotá, algunas veces, yo lo primero que tengo que decir es que aquí en la costa no hay tanta infección como si lo vi en Bogotá. Me parece que no sé qué pasará, pero aquí casi no se ve. Ahorita estamos con racha de infectados, pero no es lo frecuente. Allá se veía muy frecuente. No sé si era por el sitio en el que yo trabajaba, pero bueno. De pronto para los estudiantes que están y los médicos generales, estas infecciones, así se vean un poco pequeñas, son muy devastadoras cuando se rompe el absceso. Entonces, no solo absceso cerebral, sino también empiemas subdurales. El paciente está perfecto y presenta una crisis convulsiva y una focalización aguda y dilatan pupilas muy rápido, se deterioran, a veces no dan mucho tiempo ni de actuar. Como también he visto que cometemos el error de confundirlos a veces con tumores. Entonces, mientras de pronto no tenemos en el hospital en el que trabajamos la resonancia y esperamos a que sea contrastada o que la función renal, se rompe el absceso y eso es una catástrofe. De pronto ese era como el comentario que quería hacer, porque el paciente a veces llega perfecto, sin focalización, solamente cefalea y fiebre, eh, pero una vez que se rompe es una catástrofe. Y sobre todo esto sucede en cerebros que no dan mucho espacio, entonces personas jóvenes, en todos sus adolescentes también lo vi, entonces ojo con eso para todos. Ok, muy bien, gracias. Bueno. Hola, profe, buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches, adelante. Bien, bueno, únicamente para complementar, cuando estuve en segundo año en FIRE tuve un caso muy interesante porque fue un paciente con un absceso cerebral por Aspergillus. Ese paciente prácticamente lo operamos casi como 5 veces. Inicialmente se enfocó con drenajes guiados por estereotaxia. Sin embargo, por el germen y la poca respuesta al manejo, y también por la poca adherencia que tenía el paciente con el mismo, porque era un paciente habitante de calle,
Obviamente recurrió en varias ocasiones y eso llevó a múltiples reintervenciones. Ya las dos últimas intervenciones fueron abiertas, a cielo abierto. Entonces, en una de esas dos intervenciones hicimos capsulotomía de la lesión, fue la última que hicimos. Fue interesante porque digamos que la habilidad quirúrgica tiene que ver mucho en ello. La forma para uno ir separando la cápsula del parénquima cerebral adyacente debe hacerse con mucho cuidado. Recuerdo que era frontal derecho. Entonces fue una experiencia interesante para mí como residente. Desde entonces he visto manejos de abscesos cerebrales y todos han sido a cielo abierto y endoscópicos. Endoscópicos ya tuve una experiencia acá en Medellín y a cielo abierto sí he tenido varios en la residencia. Capsulotomía, una sola como dije, pero tuvo mucha mejoría. A partir de esa cirugía el paciente más nunca regresó. No sé si fue porque falleció o porque realmente no hizo más. Porque es como digo, un paciente de calle. Okay. Y lo otro que iba a comentar, asociado a lo que usted comentó al principio, profe, y es ya como una anotación para Boris, aunque ya uno sabía bien lo que él estaba expresando, él no lo expresó, pues ese fue mi parecer, de la manera más clara posible. Yo también al principio cuando él empezó a exponer no tuve muy claro si él manejaba los conceptos de lo que estaba expresando. Es simplemente una anotación para él como R1 y que a futuro intente de pronto, una vez caer en el error de entender bien los conceptos, pero lo más complicado es hacer que la otra persona lo entienda. Entonces simplemente un consejo, porque sí estuvo al principio la cosa como un poco confusa. De resto, más nada, excelente charla. Y saludos a los profes. Muy bien, Javier, gracias.